usted le ha dado condón. Pero tantos recursos que pasan por ahí porque tiene que ser Magdiel. Es que Magdiel es el que se sienta en esta silla. Todos se sientan en esta silla. No, Magdiel es el que se sienta en esta silla y me deja estos cocotados también aquí atrás. Yo no sé qué hacemos. Es que ese muchacho, a él le decían bebote cuando era bebé, porque él es como grande. Grandote, sí, grandote. Él es como grande, las manos grandes, cabeza grande, cuerpo grande, todo. Y habla con una voz bien profunda. ¿Verdad? Magdiel es como que todo grande. Es verdad, es verdad. Él era como un gigante. Ah, exacto. Él es como un gigante, pero... ¿Cómo sería de niño, verdad? Bebote, decían bebote. Él dice que jugaba pelota y menos que será jonrones tras jonrones, porque es un muchacho... ¿Verdad? ¿Vamos a jugar pelota? No, con Magdiel no. Con Magdiel no, Magdiel es todo jonrones tras jonrones, porque él es grande. Pero tremenda, así de grande que se ve y que tremendo corazón que tiene Magdiel, ¿sabes? Tremendo. Yo estoy loco por irme con un viaje con él para allá, para Israel, ¿sabes? Ah, pero ¿tiene el break ahora? No tengo el break. Ahora pero. Tienes el break, lo que no tienes son los chavos. Ahora pero tengo el break, muchacho. Ahora pero algún día Matías nos vamos tú y yo para allá, para Israel. Pero tú y yo solo. Mucha muchachería. Eso es un dolor de cabeza para mí estar bregando. ¿Cómo que muchachería? Yo no voy a muchachería. Muchachería, los muchachos de ahora, de los que van para el viaje para allá. De 40 y 45 y 38. Porque tú eres, o sea, Magdiel y tú son contemporáneos. Claro. Ah, ok. Mire, pues a usted la ha ido bien mal porque Magdiel no se va así de arrugado. Yo tengo 85. Ah, ok. Magdiel no se va así de arrugado. Que Magdiel, ¿cómo es? Lo que pasa es que estas luces y estas cámaras, esto es otra cosa, tú sabes. Esto te ayuda y los filtros que Magdiel le pone los filtros, tú sabes, porque Magdiel le da una por el lado, tú sabes, le tira algo para... Sí, mira, ponme lindo, ponme bien. Ponme filtro ahí para que tú Magdiel le tira por el lado para que le pongan filtro. Y le trae desayuno y eso. Eso es como está la tecnología, mira cómo está la tecnología. Bueno, pues vamos acá al tema. Ya hablé de Magdiel un ratito, a ver que Magdiel me cae bien. Oye, que mucho yo aprendo con ese hombre. Tremendo, Oye, que sí, ¿qué? Magdiel no tiene un cerebro. Magdiel lo que tiene es una nube. Él no tiene ni un disco duro, él lo que tiene es una nube por cerebro, ese muchacho. Es que mucho sabe. Sí. Oye, no lee nada, él todos los... Y los datos de 1900, qué sé yo, no, que mucho sabe ese muchacho. Ya quisiera yo tener la mitad del cerebro que tiene Magdiel. Mira, quiero hablar, estoy un poco... Estoy nervioso. ¿Por qué? Estoy nervioso y a la vez estoy contento, estoy preocupado. Estoy como en una situación un poco... No sé si ustedes han vivido esto anteriormente, pero ayer me pasó algo que no me había pasado hace muchos años y estoy como los nenes chiquitos. ¿De veras? ¿Sabes que ayer fue el día del amor y la amistad? Sí. ¿Verdad que sí? Seguro. Día del amor. Ustedes, el día del amor y la amistad, ¿la pasaste bien ayer, Fernanda? Bien chévere. Sí. Regalitos, cariñitos. Chachi se votó, Chachi. Oh, me regaló una, ¿cómo se llama? Unas botas. ¿De verdad? Sí, ¿Te votaron? ¿De la finca? Unas botas Una tremendas, bota, no, unas botas. Ah, yo pensé que lo veía. No, botas. No. A lo mejor le regalo una bota para que se vaya para la finca, para allá. Vete para allá, no te quiero acá en la casa, vete para la finca. Pero qué bien. Y Moraima, ¿se votaron contigo ayer? De verdad que estuve en mi casa haciendo cositas. Ah, bueno, se votaron, está bien. Entonces, Me fui de paseo y a comer. Ay, qué bien. Oye, Ay. eso es bonito, ese día como que vamos a pasarla tú y yo juntos. Mira lo que pasó ayer, Ajá. Ayer yo casi siempre el día del amor y la amistad, como yo estoy soltero y Limber de Uva está soltero, pues nosotros decidimos estar juntos. Ok. Limber de Uva está soltero hace tiempo, solamente una vez nada más en el día del amor y la amistad él me dejó solo porque tenía una que yo creo que eso es un error. O sea, que tu mejor amigo el día del amor y la amistad te deje solo por estar con una aventura, una noviecita o algo así, pues yo creo que tu mejor amigo te abandona ese día, yo creo que no está bien. Feo. ¿Verdad? Esa es mi percepción. Sí. Bueno, la gente me decía, pero mira, tienes que entender que él está enamorado, pues tiene que pasar ese día con su amor. Ajá. Pero nosotros estábamos en una relación de amistad de hace muchos años, pues me dejó solo. Pero eso lo perdoné ya. Pero ayer, mira lo que pasa. Ayer, yo estoy con Limber de Uva y yo lo veo un poco extraño, tomando unas decisiones medias extrañas. Vente, vamos para acá, vamos para allá, y me arrastra como pues. No fue una decisión mutua, él me arrastró hacia una situación. Ajá. ¿Qué pasa? Dieron las 5:30 de la tarde, yo veo que ponen como unas comiditas y una cosa entre unas amistades, gente que yo que conocía, pero otras que no conocía. Y entre ellas estaba Bambúa. 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 Bambúa.
Una muchacha. Una muchacha, ok. Bambúa. Lo que pasa es que nosotros le decimos bambúa. Porque es cariño, alta. Ah, Entonces le decimos bambúa por eso. Porque Es flaca. es flaca y alta, muchacho, pero una cosa. Venga, pasa que yo veo a Limberluba medio raro con bambúa y la cosa. Y dice, aquí algo está pasando. La cosa es que de momento Limberluba se desaparece. Y se van desapareciendo poco a poco la gente que estaba allí en la actividad. Y se queda bambúa solita conmigo. Ajá. Y yo decía, no sé, como que de momento eso me estuvo raro, tú sabes. ¿Qué pasa? Que Bambúa en la conversación poco a poco fue abriendo su corazón y empezó a declararse su amor por mí. Y empezó a decir cosas. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? Wow. Oh, Y a Bambúa yo la conozco desde la escuela. Lo que pasa es que yo nunca sospechaba nada. mira eso. Mira, y yo la veía tan alta por allá, tan lejos de mí. Ajá, sí. Yo decía, pero es que Bambúa, si mentiste, mira, Juan, Bambúa mide 6'6". ¿Cuánto? 6'6". Wow. 6'6". Y ¿Se Bambúa, dedicó a crecer esa muchacha? y Bambúa tiene, bueno, mi edad, estudiamos en la escuela. Nosotros estudiamos en la escuela. Imagínate, 6'6". 85 años, vamos ahí más. Digo, baja un poquito porque la edad, tú Pero sabes. ella le hace honor no sé, a Bambúa. yo no O sea, no sé. solamente es alta, es bien delgada. Sí. Por eso es que le decimos Bambúa. Ok, las dos cosas. ok. Pero alta y flaquita. Ajá. Y Sí, con se los- dobla y con vuelve y los- se endereza. Porque las bambúas son así, las Sí. bambúas tú piensas No, que pero se van a partir. ahora ella mide 6'6". Bueno, pues, ahora está un poquito menos porque tú sabes con lo de la edad ha ido bajando. Tiene 85 años, tú sabes, ya unos 6'4" y 6'4" por ahí ya ha bajado un poquito las pulgadas de antes estaba más espigadita, más alta. Antes Ok. y jugaba voleibol en la escuela y ni brincaba, tú sabes, ella le daba a la bola. Pero ¿qué pasa? Ella me fue declarando poco a poco, dentro de su creatividad, tú sabes, me escribió una carta, una cosa de lo más bonita. Y yo por un momento me sentí como un poco incómodo, pero a la vez contento, porque a mí nunca se me había declarado. Siempre era yo el quien me declaraba a las personas, me veía desesperado. Sí. Como que siempre yo era como que, mira, bueno, con tu suegra, ¿verdad? Sí. Que tú sabes, yo le Mildred. con Mildred, yo ¿sabes? le tiro mi cosita a ver si ella caía. Claro. Pues entonces, ahora fue al revés. Y fue de una dama hacia un hombre, que es raro, ¿verdad? Dime tú, Moraima, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo ahora se no ve? es tan raro. ¿Tú crees, Juan? Pienso yo que ahora no. Las muchachas están... De verdad. Sí, Las estamos. muchachas están que se arrodillan con los anillos. Ahora están ellas en ese... No tanto como que se arrodillan, pero las muchachas se le declaran a los muchachos. Por eso que para mí eso fue como que wow, me tomó por sorpresa, no me lo esperaba. Ajá. Entonces ella bien elocuente y habló. Me dijo, yo desde la escuela, yo te admiraba desde la escuela por tus talentos y tus cosas. Ella fue bien, paso a paso. Oye, ella se preparó. Ella hizo como lo que le faltó fue un PowerPoint. Wow. Casi para declararse. ¿Usted no le dijo por qué no me lo dijiste antes? Bueno, lo que pasa, Juan, es que yo nunca la vi como... Con esos ojos. Sí, no, porque ella es bien linda y es una mujer agradable y talentosa. Y a la vez, sí me llama la atención, pero a la vez me preocupa que sea tan alta. Ajá. Porque yo digo, ¿tú Un escaloncito para poder no, darle el abrazo. es que eso será un impedimento, Juan. Dime tú, el físico. No lo es. Moraima, ¿qué tú crees? ¿El físico será un impedimento? Fernan, ¿qué tú crees? No. Para nada. Ok. Pero es raro, yo me siento raro. Entonces esa es la parte que yo digo, no sé, de momento me visualicé con ella y yo decía, esa mujer de 6'6" y yo mido 5'9". Muchacho, para que lo defienda. Exacto. Yo me sentiría Sí, protegido. para que lo defienda. Al revés sería. Es algo complicado, Juan. No. Es algo, ¿Cuánto es la diferencia ¿de qué? de pies? De estatura. Yo 5'9", ya 6'6". Es como yo casarme con Michael Jordan. Diatre, déjame pensarlo bien, porque de verdad. Entonces, vamos a tirarnos un selfie. Vamos a tirarnos un selfie. No se puede. Ella te coge como un bebé, te coge al hombro, Exacto. más romántico. Yo lo pensaría mejor. No sé, yo Después quiero- de ver esa diferencia, ¿Verdad que sí? lo coge usted y va a tener a Ponce de un empujoncito. Pero es algo, será el físico hoy Ajá. en el 2021, ¿será algún impedimento para uno tener una relación con alguien? ¿Será el físico algún impedimento? Mira, después de la pandemia nada importa, olvídate. Digo, no sé, que la gente me diga. La diferencia física, sí. Sí son Ok, importantes. vamos a ponerlo de esta manera.
el físico es importante. Porque hay gente que se enamoran primero por el físico. Ajá. ¿Cierto o falso? Sí. Hay gente Bueno. que dice, si físicamente hay gente que se enamoran por el físico y ya. Ajá. Y ya, es como que pues que me encanta, es guapísimo o es guapísima, es que me gusta físicamente, aunque no tenga nada más en común. ¿Ve? Yo quiero saber si el físico es importante a la hora de tú establecer una relación. Hay gente que piensa que sí. Claro, sí hay gente que piensa que sí. Hay gente que piensa que sí, que el físico es importante. Hay gente que dice que no. Pues que el físico con el tiempo pues cambia y que pues realmente eso no es importante. Pero en caso mío, que ella mide 6'6". Eso no hay manera de cambiarlo. Ella tiene 85 años, esa mujer se me enferma en casa. Yo tengo que correr con ella para el hospital. Sí. No, y si te casas la noche de la luna de miel, que tienes que cargarla. Ve. Tienes que llevarla en sus brazos. Sí, porque eso Sí. nos gusta a nosotras las ¿Cómo chicas. yo la voy a Que llevar? Esa noche, esa primera noche te carguen, suban la escalera Sí. contigo. Exacto. Claro. Sí. Exacto. ¿Cómo yo la voy a llevar a pasear? ¿Tú has visto mi bicicleta? No la he visto, No, no la he no visto. la he visto. Mi bicicleta, bueno, la dejo allá abajo en el estacionamiento, pero mi bicicleta, yo voy a tener que cambiar la bicicleta para poder cargarla, llevarla a pasear. Una doble cleta. O sea, pues, imagínate muy tan grande, esos pies. Wow. Mira de Sí. zapatos, Moraima, ya hay 13 de zapatos, hay 13. Pequeño, yo pensé que me iba a decir 18. No, pero para una dama. Sí, pero va. La mayoría de las damas tienen los piececitos, tú sabes, recogiditos así. Ya gasta una pinta de pintura en pintarse las uñas de los pies. Ay, Dios mío. Una Dios pinta. mío. Una lata. Y pues, ella ¿qué? todavía se puede pintar las uñas, todavía baja bien. Claro, pues sí. Imagínate una bambúa aquí. Claro, Por sí, eso sí, no es tiene tan problema. grande. Claro. Yo quiero escuchar a la gente. El físico es importante a la hora de tú relacionarte, de tener una relación, de estar enamorado. A lo mejor me llama gente que dice, chacho, el marido mío y yo somos bien diferentes físicamente, pero a los extremos y somos felices. Pues yo quiero escuchar a la gente, yo quiero escuchar qué opina la gente. Si Vamos. hoy en el 2021 eso Sí, eso es importante. si eso es importante. Ok. Mira, Chachi, tan linda. Exacto. Y con este pequeño saltamos. No, ellos se ven bien. Ellos se ven lindos, ellos se ven lindos. Ellos se ven lindos, ellos se ven lindos. ¿Verdad? Digo, nunca he visto a Chachi en persona, la he visto Pues, ¿y en para qué foto. dicen que se ve? Bueno, porque la he visto en En foto. foto, ¿no? Pero en foto, Fernández se ve lindo. Hasta yo. En foto Fernández se ve hermoso. Sí, yo me veo y digo, wow. Fíjate. Wow. Fíjate. Qué bello. 787-993-9700. Mira para allá, cuadro lleno. Buenos días. Vamos a escuchar a la gente. Buen día, el nene de la grúa. Mira para allá. Nene, cuéntame, ¿qué tú crees de lo que estoy viviendo y qué tú crees si el físico es algo importante? Fíjate, yo te diría que no, lo que tiene que ver es lo que hay en tu corazón, en el corazón de ella. No tiene que ver el tamaño, ni el color, ni la raza, ni lo gordo, ni lo flaco, es lo que hay en tu corazón y lo que hay en el corazón de ella. La ventaja de ella, ella te puso levantón. Ah. Oye, Es la única ventaja, pero Sí, no hay excusa para eso. yo no había pensado en eso. Tú sabes que ella tiene 85 años, mide 6'6" y no usa bastón, no usa. No lo usa. Ella no, es que no, ella camina bien. Mira eso. Mira eso, y con la estatura que ella tiene. Qué bien, qué bien. Ella camina bien, bueno, hasta el momento, ¿verdad? Pero yo me imagino el día que use bastón. Yo imagino en la cama, yo durmiendo en la cama, ella los pies por fuera de la cama. La sábana, van a tener una pelea con ¿Qué? eso. Ve, ya tú me estás diciendo que sí es importante el físico, ve. Bueno, lo que pasa es que una cosa es el físico, otra cosa es la estatura. O sea, va a necesitar ella 2 sábanas. Usted es consciente de eso, ¿verdad? Bueno, pues Y por usted eso se estoy compra aquí, la para que la suya gente de aparte. Nueva Vida me oriente. A lo mejor hay una pareja que es así, que Sí. oyente. Vamos a escuchar a la gente. Vamos. Adelante, buen día. Diga, jefe, Buenos días, amigo. una situación positiva es que la puedes usar para tumbar pana. Y la otra es que tienes que tener cuidado porque una pata de ella puede ser mortal. Oye, verdad. Yo le dije, un te va a punto, mandar un a punto. Ponce. Sí. Yo no había pensado en, oye, tumbar pana. Valpana, ¿ves? Tumbar pana que de por cierto uno utiliza en el campo, lo que uno utiliza es una bambúa. ¿Ves? Una bambúa que uno le peta una cuchilla en la punta Sí, para las panas. para las panas. Y ahora no necesita, porque ella lo puede hacer. Son los beneficios. Con la mano. Claro. Ella sí. con la mano. ¿Cuál tú ahí, quieres esta? Esta, pa. Esta. Oye, no había pensado en eso. Ya. No había pensado en eso. Sí. Vamos a escuchar a la gente, que la gente quiere opinar. Buen día. Buen día. Mira, nos puso en hold. Buen día. Buenos días. Para mí sí es importante. Ok, vamos a escuchar a esta dama.
Y entonces yo creo que lo que no entra por los ojos primero es difícil que entre por el corazón, pero que el tiempo afirma o desafirma o no confirma la atracción primera que ocurre cuando dos personas se conocen. Pero para mí yo creo que sí que es importante la parte física. Mira eso, ve, para ella es importante. Por eso yo digo que hay un grupo de personas que piensa que sí, que es importante el físico, porque he escuchado a la gente que dice, bueno, es que me voy a despertar todos los días con esa persona y si físicamente lo veo y no me gusta, pues imagínate tú y dices, ay Dios mío, pero ¿con quién yo me casé? ¿Con quién yo estoy? Pues si mira, ve, para alguna persona sí, para otra dicen, yo lo amo así, sea alto, gordito, flaquito, como sea, yo lo amo y lo quiero así, ve, porque el físico no es nada importante en algunas relaciones y eso es lo que yo quiero escuchar. Y para usted. Bueno, ahora mismo no me encontraba nunca en esta posición, pero yo la veo tan grande. Para él sí lo es porque, mira, lo está dudando. No, pero a la vez, yo digo, oye, si me doy la oportunidad, a lo mejor Bambúa es la mujer de mi vida. Y tenemos Bambuita. Yo te agarro ese tren porque a lo mejor no viene más ninguno. Yo te agarro ese tren. Por eso, yo te digo, entonces yo digo, yo la veo tan grande y yo lo dudo. Ella no ve ningún obstáculo. No, ella no. Ella no. No, ella no ve nada. Imagínate, ella se sentirá. Ella siente que yo soy un muñequito. Qué lindo. ella piensa, se ve es un muñequito. como un muñequito. Sí, eso. Pero yo la veo ya tan grande, yo, Dios mío, ella es mi Godzilla. Wow. ¿Qué? Ya te ve como un muñequito. Y yo la veo como mi Godzilla tan grande. Wow. Pero por ahí va, ¿tú sabes lo que Porque es es grande, 6'6"? Godzilla es grande, sí. Oye, tú ves un varón de 6'6" y tú te impresionas. Ahora imagínate una dama de 6'6", una mujer tan grande, Sí. Ajá. tan alta, por allá. Te intimida. ¿Qué? Te intimida. ¿Y esas manos? Exacto. Esa mujer va a cocinar y prepara comida como para 20. Y cuando vaya a dar un manoplazo, ¿cómo es manoplazo? ¡Una pescosa! Yo no quería decir eso. Me manda la caja de dientes de Junco a Maunabo. ¡Pa! Vete y busca la caja de dientes de Maunabo. Busca a ver si la encuentra. En Finca Bijapi, allá arriba está, ahí bonito. Yo no quería decir eso, pero si usted lo dice. Vamos a escuchar a este. Adelante, buen día. Hello. Aló. Buenos días. Hubo un hermano que se enamoró, pero fue por la garganta, que la muchacha cantaba muy bonito. Pero después que se casaron y él despertó y la vio, dijo, ay Dios mío, dijo, canta. Canta, porque no era tan bonita. Bueno, pero enamorarse de un talento cae como en lo que yo estoy trayendo, que es el físico. Porque hay gente que se enamora de un talento. ¿Ves? Porque como él dice, yo me enamoré de ella porque cantaba espectacular y me deslumbré y me encantó. Pero ya después se casaron y ya dejó de cantar. Y ya como que dice, pero sí, por lo que ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Si yo me enamoré de ti por la voz, ya después. Pues eso es lo que yo digo, ve. Si bueno, pero hay que tener cuidado porque, oye, si alguien enferma y la voz le cambia, entonces la voy a dejar de amar con las manos. Oye, del ¿verdad, que Moraima? toca, sí, ¿Verdad, si se lastimó y no puede tocar, como fue mi caso, que no volví a tocar. Por eso yo creo que no solamente el físico es importante. Ajá. ¿Sabe? Que quizás hay gente que se enamora solamente por el físico. Ajá. Quizás hay gente que se enamora solamente por el interior, lo que sea, pero tiene que haber un balance o no. O ¿qué me recomienda? Eso es lo que yo quiero escuchar a la gente. Ok. Tiene que haber un balance, pienso yo. Tiene que haber un balance. Para mí tiene que haber un balance. Ahí Sí. está. Adelante, Hello. buen día. Sí. Aló. Sí, buena. Hola. El que se enamora solamente por el físico de una mujer es igual que el que compra una casa por el color de la pintura. Palabras con luz. Eso me gustó. Buena analogía. Eso me gustó. Ahí está. Por el color de una pintura. Sí. Que se enamora por el físico de una mujer. Eso no es lo más importante. Fíjate, El color de la pintura se cae. Ahí O está. sea, yo la he pintura llegado a la conclusión de que tiene que haber un balance entre el físico y enamorarse por el interior o por la manera de ser de la persona. ¿Cierto o no? Tiene que haber un balance. ¿Cierto o no? Juan, ¿qué tú Totalmente. Sí. No solamente un lado o el otro, porque físicamente obviamente tiene que haber una atracción, creo yo, ¿verdad? O algo que me gusta. Claro. Aunque tú no lo creas, así de grande como es, yo creo que eso la hace única a ella. Y eso me gusta. Qué bien, qué bien. ¿Ves? Lo veo como ilusionándose. No, estoy ahí, Sí, estoy. sí, sí. Anoche no dormí. Salió más Y convencido, ella ¿verdad? tiene esas dos cualidades.
para usted. No, ella tiene un corazón espectacular, Juan. Espectacular. Y una cosa que nunca se ha casado. Nunca ha tenido una relación porque ella es tan grande que nadie... Le cogió miedo, le cogieron miedo. Sí, a ella. entonces yo la veo a ella tan única y por la estatura nada más. Entonces, ¿Sabes lo que es que todo el mundo se la va a mirar? Pues, Cuando usted camine, todo el mundo va a admirarla. ¿Qué? La gente va a dejar de mirarme a mí. Y tiene un gran corazón, claro. No, es una mujer espectacular, espectacular. Entonces yo digo, es que estaba como dudoso porque dicen tan grande, ¿será un impedimento? Y quería preguntarle a mis amistades de Nueva Vida, ¿qué opinaban de eso? Y yo no sé. pienso que no debe ponerle fecha a la boda, don Cefe. Sí, y tal como como ella dijo, fue ¿no? quien se le declaró, decirle sí, me caso con usted ya. Ya. Sí, porque yo creo que a lo mejor o a usted o a ella le quedan 2 o 3 recortes y hay que aprovechar. Ahora, Morena no lo pierde la noto oportunidad. asustadito, no sé por qué razón, lo noto como que un poquito Es asustado. que es la realidad. Es que estoy pensando aquí analizando lo de la sortija también, que si le compro un camón de bicicleta o... Diatre, mire. ya. Nos vemos el próximo No se lunes nada. a las 6:30 de la mañana, el segmento de Don Seferino. Consíganme en las redes sociales de Gaby Alicea. Gracias a todos los que participaron en el evento virtual el pasado sábado, que fue un éxito total. Gracias, Qué fue bien. una ridícula historia de amor que muchos disfrutaron esa gente con mis historias de amor. Nos vemos el próximo lunes a 6:30, como siempre, en el número 1 en ruta por Nueva Vida 97.7 FM. Dios los bendiga. Señores y Adiós, señores. bendiciones. Don Seferino.